Buenas noches, amados hermanos en Cristo. Dios me los bendiga más. Vamos a orar para dar inicio a la palabra, a la enseñanza que Dios tiene para ustedes y para mí hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos hables a través de tu santa palabra, que nos exhortes, que nos edifiques y que nos consueles y que nos guíes al arrepentimiento, Padre. Te pido, Señor, que hagas de tu pueblo esa buena tierra, Señor, donde cayó la semilla de tu palabra, oh Dios, y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo sea ministrando, sea convenciendo pecado de justicia y de juicio, y que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que tu palabra cumpla el propósito con el cual tú la has enviado, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos al libro de San Mateo capítulo 7, verso 21. Hoy quiero predicar bajo el tema: para entrar al reino de los cielos tenemos que hacer la voluntad de Dios. San Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta palabra está en el Evangelio de San Mateo. Los evangelios son un tipo literario exclusivo de la Biblia y tienen como propósito dar un enfoque teológico de la vida y el ministerio de Jesús. El evangelista presenta una estructura narrativa bien organizada que inicia con el nacimiento de Jesús, continúa con su actividad en Galilea y en Jerusalén y termina con su resurrección. El Evangelio de Mateo fue escrito hacia fines del primer siglo, aproximadamente entre los años 80 y 85 después de Cristo. En cuanto a su autoría, hay quienes se ciñen en la teoría de que se trata de Mateo, el cobrador de impuestos, conocido como Leví. Entonces, amados hermanos, aquí la palabra de Dios en San Mateo capítulo 7, verso 21, nos enseña que no todo que le diga Señor, Señor a Dios va a entrar al reino de los cielos, sino es el que hace la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Hago una pregunta en esta noche: ¿cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Amén, amén, gloria al Señor. Todos queremos entrar al reino de los cielos, todos queremos ser salvos. Aquí está hablando el mismo Jesús. Él le está hablando a una gran multitud, le está hablando a sus discípulos. En este versículo se dirigía especialmente a las personas religiosas que decían creer en Él, pero cuyas acciones no obedecían a Dios. Entre esas personas religiosas estaban los escribas, maestros de la ley, conocedores de la palabra de Dios. Pero, ¿quiénes fueron los escribas? Personas que colocaban cargas pesadas al pueblo, pero ellos ni con un dedo querían mover esas cargas. Despreciaron a Jesús, no creyeron que Jesús
venía del cielo, venía del Padre. Y no obedecieron la palabra de Dios, sus mandamientos. ¿Qué hicieron? Junto con los fariseos, junto con los sacerdotes, crucificaron al Señor. No lo aceptaron como hijo de Dios. Pero aquí Dios, hoy también a través de esta palabra, nos está hablando a nosotros y nos está diciendo que para entrar al reino de los cielos tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Jesús hizo la voluntad de su Padre. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Quién envió a Jesús? Su Padre Celestial. Y hoy Jesús a través de esta palabra también nos está enseñando a nosotros, nos está diciendo a nosotros, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, tienen que hacer la voluntad de mi Padre. Porque no es por decirle Señor, Señor a Dios. Es por hacer su voluntad. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Según la Biblia, hacer la voluntad de Dios es vivir en obediencia. Oiga, hacer la voluntad de Dios es vivir en obediencia. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que ser obediente. Porque si no hay obediencia, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no hay entrada al reino de los cielos. Podemos cantar bonito, podemos predicar bonito, podemos ser los primeros en llegar a la iglesia, al templo, a servirle al Señor, a organizar la casa de Dios. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, amados hermanos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces, hacer la voluntad de Dios es vivir en obediencia. Que cuando seamos tentados por el mal, no caigamos en la tentación. No nos dejemos seducir por lo malo. Recordar que hacer la voluntad de Dios es vivir en obediencia. ¿Obediencia a qué? A sus mandamientos. También hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial es amar a nuestro prójimo. Oiga, es amar a nuestro prójimo. En San Mateo capítulo 5, verso 43, Jesús también, gloria al Señor, habla, enseña y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oiga, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús dijo, ya no va a ser así, ahora va a ser diferente. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Cristianos en enemistad, en contienda, llenos de odio, de resentimiento, aún con familiares, aún entre hermanos en la fe, aún con vecinos, odiando, sabiendo que
Si el vecino te hizo mal, si el hermano te hizo mal, si el familiar te hizo mal, ¿qué tienes que hacer según la palabra de Dios? Amarlo. ¿Qué tenemos que hacer por nuestros enemigos? Orar por ellos. Bendecirlos y no maldecirlos. Orar por los que nos ultrajan, por los que nos persiguen. Eso nos los manda el Señor a que lo hagamos. Nos los está demandando. Amén. Y dice el 48, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios quiere que seamos perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que ir buscando cada día esa perfección. Buscando la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sí, somos salvos por Jesús, por la fe en Jesús. Pero ¿qué demuestra que una persona tiene a Jesús en su corazón? Lo bueno, las buenas obras, el ser luz. El mismo Jesús también nos habla ya en San Mateo 5:13 y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no va a servir, no va a sazonar, no va a salar, sino que va a ser hollada por los hombres. Esa palabra hollada quiere decir pisoteada por los hombres. Cuando un cristiano no da un buen testimonio en su casa, no da un buen testimonio en el barrio, no da un buen testimonio en su lugar de trabajo, en la universidad donde estudia, en el colegio donde estudia, entonces, ¿qué van a hacer las personas? Van a señalar. Van a decir, y eso que es cristiano, y eso que es cristiana. Eso quiere decir que cuando no se da un buen testimonio, se está perdiendo el sabor. Entonces, esas personas van a ser pisoteadas. Y nosotros no podemos perder el sabor. Nosotros tenemos que sazonar al mundo de Cristo, de la palabra de Dios, del Evangelio. Entonces, para entrar al reino de los cielos tenemos que hacer la voluntad de Dios, y quiero ir a otro pasaje bíblico. En San Mateo capítulo 21, verso 28 en adelante. Tiene un título ahí, parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ven hoy y trabaja en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Oiga, después arrepentido fue. Primero dijo, no quiero, pero después arrepentido fue, dice. Verso 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. Y hace una pregunta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, oiga, dijeron ellos, amén, dijeron ellos, el primero. ¿Y qué pasó con el primero? El primero dijo que no iba, pero después arrepentido ¿qué? Fue. Amén.
arrepentido fue. Y el segundo dijo que iba, ¿y qué pasó? No fue. Entonces Jesús les hace una pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Imagínense, aquí Jesús les está hablando a los sacerdotes, le está hablando a personas que conocen la ley, a maestros de la ley de Dios, que rechazaron la palabra de Dios, rechazaron el evangelio, que no creyeron. Pero, ¿qué pasó? Les dice también que los publicanos y la ramera van delante de ellos al reino, porque le creyeron a Juan, porque se arrepintieron. Se arrepintieron. Este hijo se arrepintió y fue a hacer lo que su padre le había mandado hacer, que era ir a trabajar en su viña. Entonces Jesús le dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad? El primero. ¿Quién eran los publicanos? ¿Quiénes eran las rameras? Mujeres que vendían su cuerpo, que se prostituían. ¿Quién eran los publicanos? Los cobradores de impuestos, ladrones que estropeaban, cobraban de más al pueblo, abusaban del pueblo. Pero, ¿qué pasó con las rameras? ¿Qué pasó con los publicanos? Se arrepintieron. Zaqueo, allá en San Lucas capítulo 19, era jefe de los publicanos. Pero cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús, su vida fue cambiada y transformada. Y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Y Jesús le dice: hoy la salvación ha venido a esta casa. Mateo, ¿quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. El nombre de él era Leví, allá en San Lucas 5:27 en adelante. Y dice que Jesús lo llamó y él, dejándolo todo, le siguió. ¿Dejó qué? El pecado. Dejó esa vida de oscuridad, esa vida de tinieblas, esa vida de perdición. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Y él decidió hacer la voluntad del Padre. Y lo dejó todo. Tuvo eso como pérdida. Amén. ¿Y qué hizo Jesús de Leví? Uno de sus discípulos. Es Mateo. Amén. Y eso es lo que quiere Dios. Que nos arrepintamos. Que volvamos nuestros corazones a Él, que muramos cada día al pecado, al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Porque si hacemos la voluntad de Dios, amados hermanos, vamos a entrar al reino de los cielos. Hoy esta palabra, amados hermanos, es para que hagamos la voluntad de nuestro Padre. Has caído, levántate. Has sido débil, pídele a Dios que te dé fuerzas. Pero la solución no está en seguir ahí caído, en seguir ahí débil, en seguir ahí fallándole al Señor. No, hoy Dios quiere que te levantes, hoy Dios quiere restaurarte, hoy Dios quiere
cambiarte, hoy Dios quiere limpiarte con la sangre de su Hijo Jesucristo que limpia de todo pecado, y hoy Dios quiere darte una nueva vida. Que no solamente tengas a Dios en tus labios, sino que lo tengas en tu corazón. Que prediques con tu testimonio, que tu testimonio hable por ti. Tienes vida y tienes esperanza, mi hermano, mi hermana. Entonces, levántate, déjate levantar por el Señor y empieza a dar ese fruto digno de arrepentimiento, que es lo que quiere Dios, porque Él no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y si puedes, no digas no puedo, no digas este camino es muy difícil. Di, Señor, dame de tus fuerzas. Di, Señor, ayúdame. Y créeme que Dios te va a dar de sus fuerzas y Dios te va a ayudar y vas a llegar a la meta. Y vas a recibir esa corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque Él te ama y quiere que tú lo ames. Entonces, dile al que está a tu lado, sí se puede. Y dite a ti mismo, a ti misma, sí puedo, sí lo voy a lograr. Y conforme creas, va a ser hecho. Y te vas a sorprender de ver cuando seas tentado, tentada nuevamente en esas debilidades, y Dios te fortalezca y te dé de sus fuerzas y no caigas nuevamente. ¿Por qué? Porque le pediste a Dios, porque le dijiste a Dios, Señor, quiero cambiar, quiero dejar el pecado, quiero dejar las iniquidades, quiero dejar la oscuridad, quiero dejar todo lo que me aleja de ti, porque yo quiero entrar a tu reino. Entonces Dios te va a fortalecer y te vas a alegrar y vas a llorar de alegría viendo cómo vas a vencer en las tentaciones. Les bendigo en el nombre de Jesús y recuerden que haciendo la voluntad de Dios entramos al reino de los cielos. Bendiciones y feliz noche.